Hola, mi nombre es Isabelino Siede y grabo este video para estudiantes y docentes de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. En estas circunstancias tan difíciles del año 2020, estamos imposibilitados de encontrarnos presencialmente, pero también tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de otras vías, de otros modos, como es un video de estas características. La idea es que conversemos un ratito acerca de la relación entre familias y escuelas, entre familias y jardines, y que pensemos por qué eso es un contenido relevante de la formación de un docente para poder desempeñarse en el ámbito educativo. Y quisiera pensar en tres cuestiones, una de las cuales es esta que les acabo de mencionar. Primero, por qué es relevante pensar esta cuestión, y en segundo lugar, discutir dos representaciones que a veces funcionan como obstáculos para pensar este problema, que es la idea de que las familias son lugares armónicos, estables, donde las cosas funcionan, y también la idea de que las relaciones entre familias y escuelas antes eran muy fluidas y amigables y en la actualidad no lo son. Empiezo entonces con la primera cuestión. ¿Por qué me parece que es un tema relevante? Cuando cada estudiante transita su formación inicial para ser docente, está muy preocupado por ocupar el rol e imagina, creo yo, muchas veces, ese rol dentro del aula. Y del otro lado hay sujetos, niños, niñas, a quienes educar, y de este lado hay un docente, una docente preocupado por ciertos contenidos y por ver cómo planifica su práctica de enseñanza. Todo eso es cierto, pero también es cierto que los sujetos que estamos involucrados en el acto educativo somos también sujetos sociales que formamos parte de una sociedad, y dentro de esa sociedad en particular estamos conformando grupos familiares. Una de las cosas que me llama la atención es que para cualquier estudiante del profesorado el tema de las familias es un tema que queda de lado, que queda bastante atrás de otras preocupaciones más urgentes, pero en los primeros años de ejercicio de la profesión docente aparece como uno de los temas claves. Y cuando uno se encuentra con docentes recibidos no hace mucho, lo primero que dicen es: no sé cómo trabajar con las familias, no entiendo cómo hacer esta relación, este diálogo con las familias, o el problema que tengo en mi práctica son las familias. Y entonces creo que tenemos que empezar a anticipar que parte de la formación docente es pensar qué ocurre en el ámbito familiar, qué es lo que está atravesando la vida de nuestros niños y niñas de la escuela cuando están en el ámbito familiar, y por otra parte, qué podemos hacer en ese vínculo entre familias y escuelas. Y entonces me meto en la segunda cuestión que quería trabajar con ustedes, que es esta representación de que las familias son un lugar amoroso, cuidado, repleto de cariño. Es curioso porque muchas veces el discurso escolar se centra en esa idea de la familia como un lugar maravilloso, mientras que cuando cada uno y cada una de nosotros, de nosotras, ponemos en diálogo nuestra propia historia, vemos que nuestra familia ha sido bastante conflictiva, y cuando dialogamos con gente de nuestra generación, amigos, colegas, vecinos, decimos: ah, entonces no es que pasaba solo en mi familia, las familias han sido conflictivas, problemáticas, tensionadas, con un montón de cuestiones irresueltas, y empezamos a indagar un poquito y decimos: claro, las familias históricamente no han sido nunca lugares tranquilos. Es difícil pensar que en una sociedad como la Argentina, que ha atravesado crisis enormes a lo largo de toda su historia, las familias podrían ser un lugar armónico, estable, cuidadoso, cuando todo se desmoronaba o todo estaba atravesado por enormes conflictos sociales. Y cuando uno escarba un poquito la historia de nuestra sociedad, vemos el lado B, lo que a veces no cuenta el libro de historia de la secundaria o de la primaria, que es qué estaba ocurriendo con los grupos familiares. Cuando hubo guerras de independencia, ¿qué ocurría con los grupos familiares? Cuando hubo guerras civiles, ¿qué ocurría con los grupos familiares? Cuando se organiza el Estado Nacional, ¿qué ocurría con los grupos familiares? Y en todos esos casos lo que vemos es que las familias estaban tensionadas, tensionadas por las guerras, tensionadas por el hambre, tensionadas por los conflictos entre géneros y entre generaciones. Había
un modelo de organización patriarcal de las familias, consolidado y fuerte en tiempos del virreinato y en decadencia lenta durante las décadas posteriores y acelerada quizá en los últimos años. Lo que vemos es que a lo largo del tiempo en los grupos familiares ha habido una gran cantidad de tensiones y conflictos, sobre todo las relaciones entre géneros y entre generaciones, y de aquel lugar del padre que era el proveedor y protector y aquel que tenía la posibilidad de establecer la normativa dentro del hogar, lo que vemos es que a lo largo de las décadas más recientes entra en crisis esa figura del padre y empiezan a cobrar mayor autonomía y mayor posibilidad de participar en la deliberación sobre el curso de las acciones de la vida familiar, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, y entonces tenemos familias que están atravesadas por muchas búsquedas, dudas, tratar de encontrar nuevos caminos de vivir juntos en un hogar o en un núcleo familiar. Algo que particularmente nos ha impactado en el año 2020 porque hemos tenido que convivir durante largas horas en grupos familiares y en hogares, en casas que no necesariamente estaban preparadas para tantas horas de convivencia. Entonces, pensar las familias como un lugar de conflictos, como un lugar de inestabilidad, como un lugar de búsquedas no siempre resueltas, me parece que nos ayuda a pensar que efectivamente la familia no es un punto de apoyo sólido y que muchas veces las familias están en proceso de construcción. Y me parece particularmente relevante entenderlo en la época que estamos atravesando. Es muy difícil participar de las luchas por la igualdad de género, de las luchas antipatriarcales, y al mismo tiempo suponer que nuestros alumnos y alumnas van a encontrar a su mamá a la salida de la escuela, esperándolos con la leche y el biscuit. Lo que hay es un montón de personas que en los grupos familiares también están tratando de encontrar su lugar y de disputar un lugar en relación con otros. Y en las familias también hay abandono, maltrato, violencia. En las familias hay búsquedas, dudas, funciones de cuidado y de crianza que no siempre son claras. Entonces vemos familias que están tan en crisis como el resto de la sociedad. Eso no quiere decir desmerecer lo que pasa en la familia, sino poder comprender que del otro lado del mostrador tenemos familias que en muchos casos, sobre todo en las últimas décadas, están atravesadas por crisis que las han golpeado enormemente, que las han dejado en la intemperie desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la construcción de estabilidad en sus proyectos de vida. Y esto me lleva a pensar también en la tercera cuestión que quería conversar con ustedes, que es sobre la relación entre familias y escuelas. A veces hay una cierta fantasía de que antes familias y escuelas se llevaban bárbaro, que llegaban las madres a llevar a los hijos a las escuelas y la familia sonreía a la maestra y la maestra le sonreía a la familia. Y cuando uno escarba un poquito la historia del sistema educativo de nuestro país, lo que encuentra no es exactamente esa imagen. Encuentra un montón de situaciones donde fue muy difícil la relación entre escuelas y familias. Estaba pensando un texto de Sarmiento que está en los anales de la educación común, donde habla de un grupo de padres que en la zona del Delta exigen que se expulse un docente porque no están de acuerdo con su enseñanza, y estamos hablando de la década de 1850, y estaba recordando escenas de Juana Manso disputando con una comunidad en Chivilcoy que se oponía a sus enseñanzas, y estaba pensando en los intentos de la pedagogía positivista de lograr que el hogar se someta a los arbitrios de la escuela, y plantea en un texto Rodolfo Zenet que si la familia no acepta lo que la escuela le dice, habrá que erradicar a ese niño que puede transformarse en la manzana podrida del grupo, porque no responde a lo que la escuela espera de él. Entonces, cuando uno escarba un poquito hacia atrás, ve que en la historia de nuestro sistema educativo, maestros y maestras tuvieron que vivir escenas de mucha tensión con los grupos familiares. Y tensión que muchas veces tiene que ver con no concordar en algunos criterios de cuidado y de crianza, con no concordar en algunas jerarquías a la hora de pensar contenidos escolares, en no concordar con pautas culturales, porque también la escuela fue pensada en nuestro país en muchos aspectos como contrapunto de la crianza doméstica. Sarmiento decía en la década de 1840
que es una ley de la naturaleza que los hijos de bárbaros sean bárbaros, que los hijos de salvajes sean salvajes, salvo que podamos meter una cuña entre las generaciones que de alguna manera impida o mitigue ese traspaso intergeneracional. Y esa cuña fue la escuela, que trataba de dar un discurso diferente a aquel que tenían los padres salvajes, brutos, ignorantes, para con niños y niñas. Y entonces, cuando nosotros pensamos algunos de los conflictos que ha habido en esa historia, también son conflictos de resistencia, de lucha de muchas familias, porque la escuela contemple la diversidad, los otros modos de vivir en el mundo y los otros modos de posicionarse ante el mundo. Entonces creo que reconocer que ha habido conflictos nos puede llevar a pensar que también hoy tenemos una gran cantidad de conflictos y esos conflictos no necesariamente son un problema para nuestro desarrollo del trabajo cotidiano, sino que también puede ser una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque los conflictos que presentan las familias también muchas veces interpelan a la escuela y le permiten repensarse, revisar. Muchas veces también, y en esto me acompañarán muchos y muchas de ustedes que quizás son padres o madres, o docentes de los institutos que también son padres o madres, y cuando miramos la escuela no solo desde el rol de docente, sino desde el lado de grupo familiar, también vemos que hay cosas para decirles a quienes están en la escuela y poder contarles aquello que a veces desde el escritorio del aula no se ve del otro lado. Este año hemos tenido en particular bastantes posibilidades de ver cómo viven muchas de las familias de nuestros alumnos y alumnas, porque precisamente las imposibilidades, los problemas, los conflictos fueron puestos en juego a la hora de ver cómo recontratábamos ese vínculo para llevar adelante la tarea. A veces se habla de la alianza entre familias y escuelas, y yo creo que es una imagen un poquito riesgosa, porque es cierto que la escuela puede construir acuerdos, contratos, proyectos comunes con las familias, y en ese sentido uno puede pensar que a veces las alianzas son también posibles, necesarias, convenientes. Pero ¿qué tipo de alianza haría la escuela con una familia que maltrata, descuida, abandona? Me parece que en ese caso la escuela no debería construir una alianza, sino que en todo caso debe ser una institución que vele por derechos de niños, niñas y adolescentes del otro lado del mostrador. Y en ese sentido, no siempre la alianza es una figura productiva. Estamos atravesando muchas situaciones de tensión con las familias que a veces afectan la confianza, la autoridad, la comunicación, la legitimidad, la cooperación. Son algunas de las tensiones que vengo trabajando como problemáticas en el campo de relaciones entre familias y escuelas y que me parece que ameritan una reflexión específica para cada una de ellas. Pero sobre todo me parece importante partir de poder comprender estas tres ideas que intenté desarrollar en este video, que empezar a pensar en el mundo de las familias es relevante en la formación inicial de cada docente, que las familias han sido y siguen siendo lugares de conflicto, de búsquedas irresueltas, de inestabilidades, y que también eso las hace un lugar rico donde poder pensar cómo la sociedad se transforma a sí misma. Y finalmente, que en la relación entre familias y escuelas tenemos mucho por construir y por descubrir, que son relaciones muchas veces tensionadas, pero esa tensión también puede ser una oportunidad para mejorar la propia escuela. Y en esa tensión también podemos encontrar una oportunidad para que la escuela funcione como garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar. Creo que con eso desarrollé algunas ideas mínimas, básicas, como para empezar a construir un campo de reflexiones pedagógicas que cada vez más tiene que poner en juego la relación con las familias. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande.